¿Ya no vieron cómo trabajamos allá afuera, no? Bueno, vamos a hacer una oración. Humberto nos va a compartir y vamos a pedir que pase para iniciar. Vamos a iniciar. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias porque nos permites estar aquí en tu presencia, gracias por esta lluvia, gracias porque en la lluvia, en todo lo que nos das, nos recuerdas que tú eres el dador de todo, Señor. Gracias por tus bondades. Te ponemos en tus manos estos momentos para que tus palabras entren en nuestra mente y nuestro corazón. Te lo pedimos por favor en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Hoy le toca al Ministerio de Varones y tuve la fortuna de compartir. Y bueno, vamos a iniciar. El tema se llama el ministerio que recibiste de Dios. Y antes de iniciar voy a leer unos versículos, son de Mateo 22, del 36 al 40, dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Les voy a pedir que me vayan apoyando con las lecturas, y si me ayudan a leer Mateo 19, del 4 al 6, por favor. Y si lo tiene un varón, mejor. Por favor. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Gracias. Vamos a partir de estos versículos y vamos bueno, en tres partes, pero vamos a enfocarnos en tres en pequeños enunciados. El primero es el principio como tal, la palabra principio. El segundo es una sola carne. Y el tercero, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Entonces vamos a empezar con el primero y vamos a irlo trabajando. El principio, ¿no? Dice aquí estos versículos que en el principio dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y aquí parte todo, o sea, aquí esta es la base de todo. Es el primer paso, es el principio de todo. ¿Y por qué dice que el hombre? ¿Por qué no bien pudo haber dicho el Señor, la mujer dejará a su padre y a su madre, ¿no? Y se unirá a su esposo o algo así? Es una perspectiva mía que es de esta forma porque el hombre es el que sale a conquistar. ¿Sí? El hombre es el que es presto para llegar y conocer a una mujer. Entonces, de esta forma, creo yo que por eso el Señor dice: esto lo tiene que hacer primeramente el varón. Y yo les voy a pedir un poquito que vayamos así como recordando, ¿no? A los que estamos casados, ¿cuándo fue esa primera vez cuando tú conociste a tu esposa? ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo empezó esa conquista? ¿Cómo empezó ese acercamiento a la que hoy es tu esposa, ¿no? Y a lo mejor quien no está casado también recuerda ese momento en el que tú te acercaste a una mujer y qué le dijiste, cómo empezó ese diálogo, cómo ese principio, como dice la escritura, el principio cómo inició. Y yo recuerdo la primera vez, pues estás un poco nervioso, no sabes cómo decirle o qué le vas a decir o cómo te vas a acercar, porque igual y se voltea y no te dice nada o no te pela y no sabes, ¿no? Pero entonces sientes ese como hormigueo, dices, ¿qué hago? ¿Si le hablo, no le hablo? Y a lo mejor hasta mariposas, ¿no? Dices que está muy guapa y si no me hace caso, o sea, es el principio. Y entonces aquí inicia esta conquista, ¿no? Como les decía, por eso yo creo que, y reafirmo que en la palabra dice: el hombre dejará a padre y madre
dice el hombre, no dice la mujer. Sin embargo, no quiere decir que la mujer no tenga una responsabilidad, pero ahorita vamos a ir viendo esa parte. Pero aquí también hay algo interesante. Cuando inicia eso, cuando es el principio, nosotros nos dejamos llevar por muchas situaciones, momentos, el hormigueo, las mariposas en el estómago y demás. Pero si nosotros pensamos en esa conquista, y a lo mejor podríamos pensar en varios personajes de las escrituras, podríamos pensar en Josué, podríamos pensar en David. Estos personajes son dignos de conquistar tierras, ¿sí? Son dignos de decir, yo voy y conquisto. Por ejemplo, Josué le dijeron, a ti te toca conquistar la tierra prometida. Y en el principio, cuando tú te acercaste a esa mujer, a la que es tu esposa, o a lo mejor a otra persona si no estás casado, la pregunta es, ¿tú eres digno como esos conquistadores de iniciar esa conquista? Y les voy a pedir que por favor vayamos a Proverbios 26, y si alguien tiene el versículo y me ayuda a leerlo, por favor. Muchos hombres proclaman cada uno de su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Gracias. Primeramente, la verdad. Muchas veces creo, tal vez a lo mejor lo hice en algún momento, en los tiempos de mi juventud, pues empiezas a querer impresionar, pero caes en esa parte de no decir la verdad. Y aquí nos dice claramente la Escritura, para tú ser digno de empezar esa conquista, primero que nada tienes que hablar con la verdad. Y desde esa perspectiva, entonces, podríamos sí, entrar de lleno a ese principio del que nos habla la Escritura, ¿no? Entonces, ¿qué implica el hablar con la verdad? Pues ser sincero, o primero que nada contigo, y después pues obviamente con la persona, en este caso con la chica o la mujer con la que le estás hablando. Y entonces ahí empieza todo, ¿no? Empieza esa conquista. Y yo recuerdo unas palabras de un hombre sabio de aquí de Casa de Oración. Decía, ¿sabes qué? Para que te des cuenta si te está hablando con la verdad, conócele cuando se enoja. Y yo creo que es un buen termómetro para empezar a ver esos detalles. Porque a veces nos dejamos llevar con la primera apariencia, con la primera vista. Recordemos, los varones se guían por la vista, ¿no? Entonces, mujeres, que no les endulcen el oído también tan fácil. Pero también ustedes varones no se dejen guiar por una vista. Sino que yo creo que, primeramente, la verdad, para ser dignos de iniciar ese principio, de iniciar esa conquista. Y segundo, pues hay que ver qué batallas podríamos nosotros enfrentarnos, que es ese momento cuando los seres humanos no estamos en nuestros mejores momentos, que es un momento tal vez de disgusto, de enojo, y entonces dices, híjole, no te conocí así, pero la realidad es de que no te permitiste conocerla así, o conocerlo así. Y entonces aquí, de inicio, yo creo que el principio de todo es la verdad. Y si me ayudan a encontrar segunda de Timoteo 3:13, por favor, y si alguien la tiene, me ayuda. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Híjole, está fuerte la palabra, ¿no? Porque a lo mejor se nos hace fácil decir, ay, no, mira, le baja, como dicen, ¿no? Le bajas el sol, la luna y las estrellas. Pero definitivamente, si engañas, te van a engañar tarde que temprano. Y a veces nosotros, por eso pasa el tiempo, a lo mejor se consuma la conquista, y entre comillas, ahorita vamos a ver por qué. Y resulta que, pues no era como yo pensaba, pero el principio lo inicié mal, porque no hablé con la verdad. Entonces, si nosotros empezamos un buen inicio
un buen principio, hablando básicamente con la verdad. Creo que esa base nos puede ayudar para continuar. Y como dice también la Escritura, ¿no? En el principio también Dios dio un mandato. Y si me ayudan a ir a Génesis 1:28, es el principio. Así como nosotros tenemos que tener en cuenta ese principio, y si ya pasaste tu principio, no importa, te puedes volver a esa senda de hablar con la verdad. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gracias. El principio, ¿sí? El principio es esencial, el principio es la base, el principio es lo que va a sustentar lo que va después. Si tú plantas un árbol de una manera sigilosa, cuidadosa y todo, ese árbol seguramente va a crecer de una manera frondosa y va a dar fruto. Bien, pasamos a la segunda parte, que es una sola carne. Y esta sencilla frase de decir una sola carne, creo que engloba a toda la sociedad, porque si bien es cierto que sabemos que la base de la sociedad son las familias, la base de una familia es el matrimonio. Técnicamente, si el matrimonio se desquebraja, prácticamente la familia también se desquebraja. Y si una familia o muchas familias se desquebrajan, bueno, pues tenemos una sociedad también desquebrajada. Entonces, por eso toma mucha relevancia empezar con esa parte del matrimonio. Y si ya vemos cómo empezamos con ese principio es precisamente la antesala del matrimonio. Entonces, yo les pregunto, para abordar lo siguiente, les pregunto, si tú vas a elegir entre dos cosas, ¿qué eliges? ¿Lo mejor o lo peor? Lo mejor, hasta la pregunta pareciera burda, ¿no? Y en esta conformación de esta familia, o mejor dicho, de este inicio, de este matrimonio, de esta base, también tenemos que elegir, tenemos que hacer una sucesión de elecciones. Y si nos vamos un poquito, regresamos un poquito a los versículos con los que iniciamos, Dios nos dice, dejará, dice la palabra. Y por esto el hombre dejará, es el primer paso. Dejará a padre y madre. Primera elección. Antes, obviamente, tomamos el principio, pero antes de eso, dejará. ¿Sí? Esa es una de las primeras elecciones, el primer paso. En ese primer paso, tú cortas ese como cordón umbilical, el que te une a tu familia, pero no quiere decir que dejas de pertenecer a una familia, sino que ahora vas a formar tu familia. Antes pertenecías a una familia, a la familia de tus padres. Ahora es tu familia. Y es algo semejante a lo que sucede con la división celular. No sé si se acuerdan las clases de biología, yo me estaba acordando cuando estaba preparando, y empieza una célula. Y después se divide y ya son dos, se dividen y ya son cuatro, y se multiplica y se multiplica. Y pareciera que así pasa con la familia. Ya sea el hijo o la hija, deja su casa y forma una nueva familia. Y así sucesivamente. Y así se va multiplicando. Pareciera que Dios en su soberanía, hasta en esos pequeños detalles, supo que así tenía que ser la división, para que hubieran más familias. Y entonces después de esto hay otra elección que nos dice esto el mismo versículo del inicio. Dice, por esto el hombre dejará padre y madre. Y segunda cosa, se unirá a su mujer. Esta segunda elección, que es unirse, se unirá, para que haciendo la misma analogía con la célula, ahora tal vez esas dos pequeñas células o esas dos pequeñas fragmentos de célula que pertenecían a una familia forman ahora otra célula con las mismas composiciones que digamos que las células padre, ¿no? Y en ese momento
sucede lo que dice la Escritura: se harán una sola carne. Cuando sucede la división celular, se va haciendo, y llega un momento que ya no se... Si nosotros viéramos en un video cómo se hace esa división, llega el momento en que nuestra percepción visual ya no alcanza a ver cuántas pequeñas divisiones hay, sino se ve como un todo, ¿sí? Y ese todo, pues al final del día, es la sociedad. Ya no nos damos cuenta cuántas familias hay, solamente sabemos que hay una sociedad. Y entonces aquí, cuando se unen y se forman una sola carne, se hace esa célula fuerte, compacta, para hacerse uno en sí mismos. Y entonces aquí toma mucha relevancia el hecho de hacerse una sola carne. Y si vamos con todos los pasos que empezamos, hubo un principio, hubo una serie de elecciones, y ahora se conjuga en una sola carne. Y vuelvo a retomar la pregunta que les comentaba, cuando la elección. Pero ahora va a cambiar un poquito la pregunta. Imaginen que tienen que elegir entre dos cosas, pero de esas dos cosas solamente pueden elegir una, no pueden elegir las dos. Si eligen una, la otra se les va a dar. Es decir, un ejemplo: si a lo mejor tú vas a salir de viaje, solamente puedes elegir el destino, pero no el hotel. O si eliges el hotel, no vas a poder elegir el destino. Otro ejemplo: si eliges el plato fuerte, no puedes elegir la entrada. Ahora, pensando en eso, en esa analogía, ¿cuál de estas dos situaciones elegirías? ¿La más importante para ti? ¿O cuál elegirías tú? ¿En base a qué elegirías tú? ¿En base a tus gustos? ¿En base a qué elegirías? Mi necesidad. ¿A tus necesidades? ¿A qué más elegirían? Al clima. ¿Al clima puede ser? A los gustos. Ahora, fíjense lo que estamos diciendo: a mis necesidades, al clima y a mis gustos. Ahora, pasémoslo, esa misma elección, a la familia. ¿Qué es lo que solamente tú puedes elegir para conformar una familia? Aquí, ¿qué es a lo que eliges? Nada más. No puedes elegir a tus hijos, ni tus hijos te pueden elegir a ti. Solamente eliges a con quien te vas a hacer una sola carne. Y si nosotros lo ponemos al clima, a los gustos, o simplemente una necesidad, creo yo que ahí nos faltaría algo para que entonces iniciáramos de una buena forma. Porque entonces, si imagínense, a veces nos llevamos 3, 6, 12 años en elegir una carrera, y todavía el último año antes de elegirla estás pensando: ¿y si será esto, será aquello? ¿Por qué habría de ser tan expedito elegir a la persona con la que vas a pasar todos los días de tu vida? ¿En base a qué eliges? Toma mucha relevancia porque es lo único que puedes elegir. De hecho, yo me atrevería a decir que es lo único importante que podemos elegir en la vida. Elegimos amigos, sí, pero estoy refiriéndome a lo único importante. Es tu pareja, es la persona con la que te vas a hacer una sola carne. No puedes elegir a alguien más. Tus hijos llegan y dicen: pues ya está el papá y la mamá que me tocó. Tú lo ves y dices: bueno, pues este es mi hijo, bendito sea Dios. Pero ellos no eligen, ni tú los eliges. Solamente eliges a la persona con la que vas a hacerte una sola carne. Y entonces, vamos a lo que estábamos hablando al inicio. Si nosotros, como varones, nada más nos fijamos en lo que es la vista, y ustedes, mujeres, nada más en lo que les dicen al oído, entonces todo se empieza a complicar, porque entonces ya ni hacemos una buena elección, ni hacemos algo que sea bien desde el principio, y entonces tarde que temprano pues todo se va a ir desmoronando.
Y vamos a esta parte, digo, la escritura también aborda eso, este sentido, esta vez voy a abordar nada más lo del varón, pero vamos a Proverbios 31:30, y si alguien me ayuda a leerlo. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Gracias. Lo primero que un varón se fija es, pues, el físico de la mujer, y ya, y sobre eso va y quiere hacer su conquista, y lo demás. Aquí dice que es clara la escritura, dice, engañosa es la gracia. A veces hay personas que se mueven con tanta gracia que dices, híjole, no sé qué tiene, pero tiene un algo, ¿no? Y sobre eso nos vamos. Pero aquí nos advierte la escritura, dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Hay que conocer un poquito más para que ese principio sea con una base muy sustentada. Ahora yo les pregunto, si nosotros supiéramos en ese instante, cuando vemos esa gracia, o cuando vemos esa hermosura, pero también pudiéramos ver con otros ojos que no tenemos, ver a la persona y pudiéramos saber, mira, también es cariñosa, también es, o sea, me va a tratar bien y no tiene vicios, esto resultaría importante. Sí. Definitivamente resultaría importante. Pero son con unos ojos que no podemos usar en ese instante. No los podemos usar. Sin embargo, sí podemos empezar un buen principio, y antes de que inicie la primera lección, que es dejará, podemos empezar con un convivir. Y entonces en ese sentido ya podemos empezar a ver otro tipo de cosas. Y ahí entonces toma mucha relevancia lo que les comentaba hace un rato. Conócelo también o conócela también en el momento que se enoja. Creo que ese es el momento cuando tú vas a decir, híjole, cuando ya estemos ahí, imagínate, apenas tenemos media confianza y se pone así, ahora con toda la confianza del mundo, ¿cómo será en esa realidad? Y entonces, en este sentido de saber qué es lo que busco, saber qué es lo que quiero y saber hacia dónde quiero llegar, también ese conquistador tiene que estar a la altura de lo que está buscando. Es decir, si tú buscas una mujer con todas estas características que a lo mejor has soñado o quieres, primero que nada es preguntarte, hacer una introspección, ¿yo soy digno de ello? ¿Puedo llegar a esa conquista? Un ejemplo burdo, yo creo que no podríamos llegar a conquistar a los Estados Unidos con una espada, ¿verdad? Necesitaríamos un arsenal. De la misma forma, ¿tú qué tan a la altura estás de esa conquista que estás pretendiendo iniciar? Y entonces, tal vez si ya estás casado, pues ya pasó eso. Pero en algún momento, recuerda, tú venciste a ese dragón que estaba ahí en medio entre tú y la doncella, que estaba en lo más alto de esa torre. Lo venciste y pasaste, y a lo mejor eran días en los que no te importaba nada, sino que tenías que ir a pelear por esa conquista. Y lo lograste. Tan es así que está a tu lado. Y si a lo mejor no te has casado, pero piensa entonces, ¿qué es lo que tú deseas conquistar? ¿A qué deseas tú llegar? Y aquí la pregunta, como dicen, la pregunta de los 64,000 es, ¿estás a la altura de esa conquista que quieres iniciar? Eso solamente tú lo puedes contestar. Pero vamos ahora a pasar esa parte de ya hice la conquista, ya ahora sí maté al dragón y ya estoy en el castillo con la doncella. Y entonces aquí realmente empieza tu ministerio. Y el ministerio viene del griego diaconía y significa servicio. Y a veces nosotros rehuimos al servicio, no nos gusta servir. ¿Por qué? Porque sabemos que es cansado, porque sabemos que al servir podemos bien no dormir, porque sabemos que si sirves tienes que llegar tú primero
antes que todos los demás y muy probablemente irte al final después de que todos se han ido. Y entonces, el primer servicio o el primer ministerio-servicio, lo mismo, es con tu esposa, con esa persona que tú elegiste, con la que tú cruzaste ese dragón para llegar a la torre más alta y conquistarla. Ese es el primer servicio. El primer servicio, desde ahí empieza tu ministerio. Y entonces, aquí también empiezan más responsabilidades. Toda la persona que sirve tiene responsabilidades, tiene que estar atenta a que si hace falta, pensemos en el día de en la congregación, pues tenemos que ver si las sillas están acomodadas, quién está sirviendo, quién sirve en la alabanza, tiene que ver si sus instrumentos están afinados. De la misma forma, si tú empiezas a servir en este ministerio, tienes que estar bien presto a servir. Y muchas de las veces el primer servicio empieza cuando tú llegas después de un día de trabajo, y digo entre comillas de trabajo porque no, o sea, indudablemente no te la pasas todo el día al 100% trabajando, y pareciera que a veces uno como varón cree que porque ya salió de su casa y regresó cansado, nos merecemos ciertos tratos. Tu mujer también se cansa, ya sea en su trabajo o en su casa, se cansa. Por tanto, no tendría por qué haber un trato especial si tú estás sirviendo. Si tú estás sirviendo, bien sabes que en el momento que tú te sientas más cansado es cuando más servicio tienes que dar, porque muy probablemente es cuando más necesidades hay que tener que cubrir. Y entonces vamos a 1 de Pedro 3:7, porque cuando llegamos podemos llegar molestos, enojados y decir, tuve un día pesado, no me molestes, yo no quiero saber nada, pero los dos estamos cansados, ¿no? Y si alguien tiene 1 de Pedro 3:7, me ayuda por favor. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan. Es todo. Gracias. Hay dos puntos aquí importantes. Honor a la mujer. Yo creo que eso es lo primero. Cuando tú llegas así, no estás, o podemos llegar a estar en esos malos momentos, no por eso el honor hay que quitárselo a esa persona que está viviendo contigo, que es tu esposa o tu esposo. Hay que darle ese honor. ¿Por qué? Porque de alguna forma está ahí para ti, si no estuviera, está cansada por un trabajo que realizó, ya sea en casa o fuera de casa, pero hay que dar honor a esa parte que le corresponde. Y la otra creo que también muy relevante, dice, para que tus oraciones no tengan estorbo. A veces nosotros pedimos al Señor por muchas situaciones y yo creo que uno como varón, muchas de las veces por el trabajo, por la economía, pero en casa no estamos sirviendo, no le estamos dando honor a nuestra esposa. Pues ¿qué crees? Pues tus oraciones ya tienen el primer estorbo, entonces no van a llegar directamente como tú quisieras que llegaran. Entonces aquí creo que inclusive para conveniencia de nosotros, si tú lo quieres ver así, ya no lo veas como un servicio, ya no lo veas como que te conviene servir, velo como que te conviene que Dios esté comunicado contigo, o mejor dicho, que tú te puedas comunicar con Dios. Entonces, si le das ese honor a tu mujer, tus oraciones más fácil van a llegar a los oídos del Señor. Y aquí toma algo relevante, porque si bien es cierto es el día a día, porque al inicio pues todo es color de rosas y miel sobre hojuelas y la emoción y demás, pero pues te vas dando cuenta que también la persona con la que te casaste se despierta desalineada igual que tú. Te das cuenta que también tiene ciertas costumbres como las tuyas, que a lo mejor no te van a gustar ni a ella le van a gustar las tuyas. Y entonces aquí el ministerio ya no fue tan sencillo.
Ya no fue así como que sí, hoy está muy guapo y me casé con una mujer muy linda. Ya no es tan sencillo. Y nos vamos a una palabra, yo creo que nuestro Señor en su sabiduría nos dice, y les pido por favor que busquemos Mateo 9, del 10 al 12, vamos a leerlo, y en lo que lo encuentran los pongo en contexto. Están las personas y le preguntan a nuestro Señor Jesucristo si es lícito repudiar a la mujer. Repudiar es dejarla, abandonarlo, divorciarse de ella, básicamente ese es el contexto. Y entonces nuestro Señor les contesta. Y si alguien me quiere ayudar a leer esos versículos, por favor. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No, es 19:10. Perdón. No es 9, es 19. Ahora sí, 10 al 12. Le dijeron a sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Gracias. Les voy a leer otra versión, y antes de pasar a leer esta versión, la versión es Palabra de Dios para Todos. Eunuco es un hombre castrado que normalmente se destinaba para ser guardián o custodia de las mujeres del harén de un rey en el Medio Oriente. Entonces voy a leer en versión de Dios para Todos, creo que aquí nos va a quedar un poco más claro. Dice: luego sus seguidores le dijeron: si es así la situación entre marido y mujer, entonces es mejor no casarse. Jesús les dijo: no todos aceptan esta enseñanza, sino aquellos a quienes Dios ha permitido entenderla. Hay hombres que no pueden casarse porque nacieron sin poder tener hijos. Otros no se pueden casar porque otras personas han hecho que ellos no puedan tener hijos. Finalmente hay hombres que deciden no casarse para dedicarse al reino de Dios. El que es capaz de aceptar esta enseñanza, que la acepte. No cualquiera puede llevar a cabo este ministerio. Porque una cosa es haber elegido bien o haber tenido un buen principio, pero otra cosa es tener hijos. Porque entonces ahí ya la fórmula se complica más. Ya ese servicio ya no es nada sencillo, porque como platicamos hace un momento, a la persona con la que tú te casaste la elegiste, pero los otros no te eligieron y tú los elegiste. Entonces imagínate, vas a servir a personas que ni conoces. Y entonces por eso yo creo que nuestro Señor dice: no cualquiera puede tomar este ministerio. Y entonces aquí en esto que nos dice el Señor, toma relevancia el hacerse una sola carne. Yo creo que se manifiesta con los hijos. Y si vamos a Salmos 127:3 para ver qué de especial es eso, el tener hijos ya después del matrimonio, ya consolidamos el matrimonio, y en el momento que tenemos hijos, entonces sí, ya hay una familia. Por eso la base, creo yo que la base de la familia es el matrimonio. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Gracias. ¿De quién es el vientre? De la mujer. Sí. De esa persona que tú elegiste. Y entonces ahí en lo que nos decía la palabra antes, dando honor a la mujer, hay que dar honor por muchas cosas, pero creo que un honor especial porque tus hijos son ese fruto del vientre de ella.
Y voy a leerles, porque ya voy un poquito más rápido. Proverbios 5:18 dice así: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Toma totalmente esa parte de, te vas a hacer una sola carne, elegiste bien, tienes que honrarla, tienes que darle honra, tienes que ser buen esposo con ella, tienes que hablar con la verdad si empezaste un buen principio. Y entonces a veces a varios varones se les ha olvidado, y yo creo que esa es la consecuencia de una sociedad en la que estamos viviendo hoy. Familias separadas, hijos drogadictos, hijos abandonados. Y aquí Dios nos ha dado una serie de sugerencias, porque pues, al final del día nos da la bendición del libre albedrío, pero yo creo que son sugerencias, mandatos, y nos conviene obedecerlos. Y voy a leer Malaquías 2:16, y lo voy a leer en una versión, la versión Nueva Traducción Actual, para que no quede dudas de lo que dice el Señor, porque a veces dices, híjole, ¿qué es eunuco, no? ¿Qué significa? Como que la versión que estamos leyendo como que no, pero esta yo creo que sí nos queda muy, muy claro. Malaquías 2:16. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Digo, más preciso no puede ser. Y vamos a pasar al tercer punto, ya el último punto de los que les había comentado, que es lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, que es también tomado de los primeros versículos con los que iniciamos. En esta parte, cuando dice el hombre, se refiere a la humanidad completa, es decir, hombres y mujeres. Y aquí viene algo muy importante. Si ya vimos cuál es el principio, muchas decisiones, y vimos cómo es ese vivir, cómo es esas recomendaciones al diario vivir en un matrimonio y con los hijos también. Pero como en toda conquista, cuando ya has conquistado esa tierra, y lo podemos leer en Josué, y ahorita vamos a ver un pasaje que es interesante, pues pueden venir otros pueblos a querer invadir tu territorio, ese territorio que tú conquistaste, ese territorio que ahora es tu familia. Y vamos a empezar con un versículo de responsabilidad, con unos versículos, creo yo, de responsabilidad. Y si me acompañan Efesios 5, 22 y 23. Y si alguien lo quiere leer. Las cosas estén sujetas a sus propios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí es importante este versículo porque a veces muchos lo malinterpretan o quieren tomar ventaja, ¿no? como varones. Y si bien es cierto que decir sujetas, a lo mejor podrán decir, es que sujetas quiere decir que es sometimiento y que dependes de otra. Bueno, pero en este contexto es un poco diferente. En este contexto es apoyo, es descanso. Y entonces, a lo mejor desde nuestro raciocinio podemos decir, no, es que tienes que estar sujeta así, pero no es tan así. ¿En qué sentido? Mire, veamos, dice la palabra, Cristo es cabeza de la iglesia. Previamente dice, el marido es cabeza de la mujer. Pues bien, veamos entonces en qué se apoya la iglesia en Cristo. ¿Qué apoyo recibe la iglesia de Cristo? La guía es la luz. La luz, ¿qué más? Su palabra. Su palabra, ¿qué más? Salvador. Su Salvador, ¿qué más? Es la verdad. La verdad, ¿qué más? La vida. La vida, ¿qué más? El ejemplo. El ejemplo, ¿qué más? Pan. ¿Perdón? El pan. El pan de vida, protector, esposo, ¿qué más? Tan poquitas cosas. Todo. Todas esas cosas le debes dar a
dice la palabra que tal cual como cabeza de la mujer es el marido, y de la misma forma Cristo de la iglesia, bueno, todas esas cosas que nos da Cristo como iglesia, es las mismas debemos dar o proveer a nuestra esposa. ¿Sí? Porque así lo dice la palabra. Y entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? No la contestes, no la tienes que compartir. ¿Qué tanto te falta o qué tanto nos falta de llegar a esa provisión como lo hace Cristo con su iglesia? Y voy a ir a 1 Corintios 11:3, se los verso, dice así, y aquí vamos a ver la parte importante de ser cabeza. Dice 1 Corintios 11:3, ya vimos que ser cabeza es provisión. Cuando dices estar sujeta a tu marido, no quiere decir que voy a aprovecharme de ti, no. Es que te tome de tu brazo y tú seas su apoyo total. Todo eso que nos da Cristo como iglesia, tú mismo así dárselo a tu esposa. 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. Esta última tercera parte de este versículo es la que quiero abordar. Dios es la cabeza de Cristo porque esta parte es la que nos va a dar entendimiento, creo yo, en lo demás. Y aquí hay un misterio y lo vemos en Juan 10:30. Si vamos a Juan 10:30, dice así: yo y el Padre uno somos. Si Dios es la cabeza de Cristo y el varón es la cabeza de la mujer, y si el Padre y Cristo son uno solo, entonces aquí, en el momento que nos dicen que somos una sola carne, es totalmente relevante para lo que nosotros hemos venido viendo. Porque así como Dios y Cristo son uno solo, entonces en este momento también el hombre y la mujer se hacen uno, se hacen una sola carne, como nos decía los primeros versículos que estábamos viendo, los versículos base con los que partimos. Y aquí el hecho de decir, yo soy cabeza de mi esposa, no quiere decir que yo estoy por encima, ¿sí? Si nosotros pensamos en esta misma situación entre el Padre y el Hijo, que son uno solo, son iguales, ¿sí? Están a la par, igual tú con tu esposa. Y si nosotros lo vemos ya de una manera más mundana, si lo quieres ver así, imagínate tu cabeza, imagínate que se quita o se destapa el cráneo, está tu cerebro. El sistema nervioso central empieza desde tu cerebro y termina hasta el coxis con tu columna vertebral. No son dos cosas aparte, es una sola. No podemos vivir si estamos desconectados. Estamos conectados, nuestra cabeza, totalmente con nuestra columna. Creo yo que la parte que funge la mujer es esa columna, es el soporte de la cabeza. Si no existe columna, la cabeza se cae. ¿Sí? Así de sencillo. Por eso son una sola pieza, cada uno con diferentes responsabilidades, pero una sola pieza, compacta, íntegra, así como el Padre y el Hijo, uno solo son, también uno solo somos con nuestras esposas. Y entonces aquí, si ya somos una sola carne, si ya conquistamos, si ya hemos llegado a este punto, tenemos que seguir defendiendo nuestra conquista. Y les voy a leer 2 de Samuel 23, del 8 al 12. 2 de Samuel 23, del 8 al 12. Dice así: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, a Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado a los hombres de Israel. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió al pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y reafirmo, lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Tú no vas a defender tu familia
con espada, o muy probablemente sí, no sabemos. Pero, ¿en qué lo vas a defender? Son cosas más sutiles. Ahora lo vas a defender de esa mujer sensual, de esa mujer que te llama la atención y que a lo mejor tú dices, híjole, ahora mi esposa ya no es así. De eso lo vas a defender, ¿sí? Vas a defender en la forma en cómo tú educas a tus hijos. Porque al final del día, el día de mañana, cuando tus hijos se separen de esa célula y formen una nueva, el ejemplo que tú le hayas dado, se lo van a llevar a esa nueva célula o a esa nueva familia que ellos van a formar. Entonces, a lo mejor lo vas a defender de ese aparente proveedor que dices, es que tengo que proveer a mi familia, y entonces le das más importancia a tu trabajo, al dinero, que a tus hijos que te están esperando en un día de trabajo, al finalizar un día de trabajo, o a tu esposa que también te está esperando al final de un día de trabajo. De todas esas cosas vas a defender la tierra conquistada. Y eso es todos los días, todos los días. Y entonces aquí vemos como este ministerio es servicio total. Y si tú eres la cabeza, vamos a Mateo 20:26 y dice así: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es decir, si tú eres cabeza, eres servidor. Y entonces tú como cabeza de tu familia debes de servir a tu familia, instruirla en la palabra de Dios, servirle para provisión y en todas las demás aristas que se te puedan venir a la mente, en el sentido de que como provee Cristo a la iglesia, de esa misma forma tú también debes de servir a tu familia, a tu esposa. Y entonces aquí yo creo que toma importancia, si vamos a ser servidores, si estamos en este ministerio, pues qué mejor que instruir en todas estas, en la palabra de Dios. Y entonces ya conquistamos, ya hemos honrado a nuestra mujer, como dice la palabra, nuestras oraciones son escuchadas con Dios porque honramos a nuestra mujer. Pero, ¿y entonces los niños? ¿Dónde están los hijos? Vamos a Proverbios 22:6, y entonces aquí esta parte del servicio es muy importante. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿En qué camino? En el camino de Dios. Y vamos a Deuteronomio 6:9. El contexto están hablando de las enseñanzas de nuestro Señor, de los preceptos que nos da. Y dice así: y estas palabras que yo te mando hoy, su palabra, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. 10 minutos diarios por lo menos dedica a este mandato que Dios nos pide, ¿no? Que instruyamos a nuestra familia en sus enseñanzas. De esta manera seguramente vamos a cuidar mucho de ella. Y si nosotros instruimos todos los días, entonces podemos hacer carne de lo que dice Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios. ¿Cómo nos vamos a someter? Instruyéndonos en su palabra. Y nosotros como cabeza debemos de instruir a nuestros hijos y también a nuestra esposa, ayudarla y demás, honrarla. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. A veces creemos o pensamos, ¿por qué así como dice el dicho, por qué al perro más flaco se le cargan las pulgas? Bueno, pues en este caso, pensando en el humano, en nosotros, porque no estás llevando las enseñanzas de nuestro Señor, no te estás instruyendo, no estás instruyendo a tu familia. Sí, yo estoy seguro que si cada padre de familia instruyera a su familia 10 minutos, es más 5 minutos todos los días en la palabra de Dios, estaríamos hablando de una Pachuca diferente. Y ya para terminar, creo que voy a mencionar Proverbios. Vamos a Proverbios 31, voy a leer del 10 al 12, y aquí está, porque dice, bueno, estamos mencionando, ¿no? Tienes que defender tu tierra, tienes que defender muchas cosas, bueno, pero
¿Vale la pena esa tierra? ¿Vale la pena defenderla? ¿Realmente sí vale la pena? Y aquí la palabra de Dios nos dice si vale la pena o no. Dice Proverbios 10 al 12, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Recuerdas de quién vas a defenderla? De todas esas tentaciones que te puedes encontrar todos los días. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Y tú te ocupas y te preocupas si te va bien o no te va bien en tu negocio, en tu trabajo. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Empieza a valer la pena el defender la tierra conquistada? Por supuesto que sí. Y entonces tienes que defenderla de la cizaña para que cuando... Porque también está ahí tu trigo, lo que tú conquistaste, lo que tú estás cuidando. Defiende a tu familia. Ese es, yo creo que lo que tenemos que hacer. Y continúo con Proverbios 31, ahora del 13 al 29. Sigue hablando de esa mujer virtuosa. Dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios. Mujer empresaria. ¿Tú crees que tu mujer no puede ser empresaria? Por supuesto que sí. Y excelente administradora también. Su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Y además de todo, buena empresaria, buena administradora y ayuda al necesitado. No tiene temor de la nieve, ¿por qué? Porque su familia, dice la Escritura, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Creo yo aquí que podemos escuchar hoy en día muchas historias de que si hubo una separación y demás, simplemente no conocían su tierra, no conocían su conquista, y yo creo que esa es la base de todo. Y continúo también para terminar los versículos. Dice, ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido, su marido es conocido en las puertas, ella te va a edificar siempre. De ahí lo que dice, ¿no? Un dicho que a lo mejor muchos no estarán de acuerdo, pero siempre que hay una buena mujer, también hay un buen hombre también. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende, excelente comerciante, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir, no le preocupa, uno se afana más de lo que ella se puede llegar a afanar. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en sus lenguas. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Yo creo que por nada, no por nada aquí en México el ir a la casa de la mamá, el ir a la casa de ella, pues conlleva un festejo grande, ¿no? Siempre ir a la casa de la mamá es un festejo grande. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Yo creo que Dios nos da guías precisas para llevar a nuestras familias, para guiarlas, para llevarlas, para cuidarlas. Y ya voy a cerrar, ya para terminar, voy a terminar con dos frases de uno de los conquistadores más grandes que ha visto el mundo entero. Y la primera frase habla de un requisito que él necesitaría para poder conquistar una tierra. Pero lo que más me gustó de esta segunda frase es de que él habla de otro conquistador, del conquistador más grande que ha conocido la humanidad. Vamos a la primera frase, la frase que él dice o que el requisito que él pediría para conquistar una tierra. Dice así: denme grandes familias y haré de Francia el mayor imperio mundial. Y la segunda frase dice así: Alejandro, César, Carlomagno y yo fundamos imperios, pero ¿sobre qué cimentamos las creaciones de nuestro genio? Sobre la fuerza. Solo Jesucristo fundó su reino sobre el amor, y hoy en día millones de hombres morirán por él. Estas dos frases son de Napoleón Bonaparte. Pues vamos a darle la honra a nuestro Dios, hay que darle las gracias por nuestras familias, hay que pedirle que nos ayude a fortalecerlas, a cuidarlas, y vamos a pedirle: Señor Dios Todopoderoso, tú que nos has dado tantas bendiciones, fortalece a todos los varones,
para que sean la cabeza real de sus familias y que seamos tomados por dignos de ser llamados hijos del Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, Padre Santo, Señor nuestro, da a cada varón lo que necesite para llevar a cabo este ministerio en sus familias. Te lo pedimos, por favor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y démosle la gloria al Señor nuestro Dios con un aplauso.